Hola, de nuevo con la historia de la pintura. Les habla Nelson Corrido. Este es el video número 11. Continuamos con nuestro recorrido cronológico por la historia de la pintura. En el video anterior revisamos el retrato de Bindo Altoviti de Rafael y el lavatorio de Tintoretto. Ahora revisaremos el triunfo de la muerte de Peter Bruegel el Viejo y el entierro del conde de Orgaz de El Greco. En esta macabra pintura vemos un gran ejército de esqueletos arrasando la tierra. Es un óleo sobre tabla de 117 centímetros de alto por 162 centímetros de ancho, pintado hacia 1562. Este cuadro es una de las obras más conocidas del pintor flamenco Pieter Bruegel el Viejo, considerado como una de las 4 grandes figuras de la pintura flamenca, junto a Jacques von Eyck, el Bosco y Pedro Pablo Rubens. Aquí vemos un retrato que se llama El pintor y el aficionado. Se cree que es un retrato, un autorretrato de Pierre Bruegel el Viejo. En esta pintura no existe algo que sobresalga, todo es importante. La muerte con sus ejércitos sobre un caballo esquelético destruye el mundo de los vivos, quienes son introducidos en un enorme ataúd sin ninguna esperanza de salvación. Algunos todavía se resisten, como este sujeto a punto de desenvainar su espada, pero sin ninguna esperanza de éxito. 2 jóvenes amantes se entregan a sus sentimientos. Él toca el laúd y ella cantando frente a una partitura, ajenos al drama que los acecha, sin notar que a sus espaldas un esqueleto les acompaña tocando un violín. El paisaje es desolador, triste. No hay vegetación verde. Destrucción por todas partes. Incluso en el mar abundan los naufragios. Los faros están en llamas, nada sobrevive. Algunos cuerpos están colgados, otros oran por sus vidas y otros son arrasados por esqueletos. En los primeros planos se aprecian más detalles. Un esqueleto cabalga sobre un famélico caballo y lleva el símbolo del final de la vida, un reloj de arena. Otro esqueleto va sentado en la carreta llena de huesos y parece tocar un instrumento musical. Todos los estamentos sociales están incluidos, ricos y pobres, viejos y jóvenes, bellos y feos. A la izquierda, un rey con su corona, cetro y armadura ya está en el suelo, contemplando un esqueleto que coge monedas de oro de sus barriles repletos, indicando que ni siquiera todas sus riquezas lo salvarán. Un perro famélico se acerca a oler un cadáver, restando importancia a la monumentalidad de la muerte. El cuadro
no deja un espacio libre a donde mirar para descansar la vista de tanto horror. No hay un lugar que no esté corrompido por la violencia. A pesar de todo, es un pintor que comprende las tribulaciones y los problemas que sentía la humanidad y las implicaciones de estar en este mundo. Es la obsesión, el terror que existía en esa época ante la muerte. Y la idea de que en última instancia todos somos iguales. Escuchemos a Alejandro Vergara, jefe de Conservación de Pintura Flamenca y Escuelas del Norte del Museo Nacional del Prado, que nos hable de la pintura y de su reciente restauración. Peter Bruegel es un pintor de mediados del siglo XVI, una de las grandes figuras de la historia del arte europeo. Tenemos muchas, podríamos decir lo mismo de Miguel Ángel, de Velázquez, de Durero, de Goya, de tantos. Uno de ellos es sin duda Peter Bruegel. Pinta en Amberes y en Bruselas, se sustenta sobre una tradición riquísima de pintura. Hace unos 100 años ya, cuando él aparece en el mundo del arte, que Van der Weyden ha pintado sus grandes cuadros, entre ellos El Descendimiento, que está en el Prado, que Van Eyck ha sido una de las grandes figuras de la pintura europea. Hace unos 50 años, cuando él está pintando sus cuadros, que ha muerto el Bosco, muere en 1516. Y Bruegel inicia su carrera como un nuevo Bosco. En un principio es dibujante y sobre todo grabador, y graba muchas escenas que se sustentan en la obra del Bosco, y empieza a pintar tarde en su vida. Cuando muere en el año 1569 lleva pintando no demasiado tiempo. La mayoría de sus cuadros más conocidos son de la última década de su vida, más o menos. Este cuadro se suele fechar en torno a 1562. ¿En qué consiste la grandeza de Bruegel? Siempre es difícil, obviamente, ponerle palabras a estas cuestiones, pero es un pintor que tiene humanidad profunda, sensación de que comprende las tribulaciones, los problemas que implica estar aquí, estar en este mundo, ¿no? En ese sentido es un pintor que se parece quizás algo a Goya, sorprendentemente. Lo que pinta en El Triunfo de la Muerte, el cuadro que acabamos de terminar de restaurar en el museo, es una obsesión, el terror que existe en esa época ante la muerte, terror compartido quizá en otras épocas, pero la muerte como una presencia abrumadora y constante en las vidas de las personas. Y es una antigua tradición según la cual la muerte lo que implica es que en última instancia todos somos iguales y que es fundamental vivir una vida correcta para enfrentarnos a ella con esperanza de salvación, ¿no? Sus imágenes se basan en tradiciones populares, en imágenes heredadas del Bosco, como digo, y crea una especie de escenas muy extrañas de tradición medieval en las que es difícil entender jerarquía formal en el sentido renacentista. En un cuadro del Renacimiento italiano estaríamos viendo figuras grandes, sabríamos claramente dónde mirar. En este cuadro, como pasa en los cuadros del Bosco también, es difícil saber dónde mirar, parece todo un gran tapiz en el que todo tiene la misma importancia. Bruegel, de hecho, había viajado a Italia 2 veces y se empieza a ver la influencia del arte italiano, que va a acabar siendo dominante en Europa un par de décadas después, en los escorzos muy bonitos de algunas figuras en la parte baja, y también en que hay 6 parejas de figuras en la parte baja de la composición que parecen querer ordenar este enorme caos que pinta el artista, ¿no? Llevamos tiempo viendo en sala que es un cuadro que necesitaba restauración, sobre todo por 2 razones. Una, porque tenía un barniz muy amarillento, que iba amarilleando más con los años, y eso hacía que el cuadro tuviese como un velo que lo tapaba, y ese velo hacía que no tuviese la fuerza que tiene la pintura al óleo. También era un cuadro que tenía una superficie muy irregular, y eso se debía a que las tablas se habían ido rompiendo y moviendo, de manera que la curva natural de un grupo de tablas que forman un soporte conjunto pues se había roto y dificultaba también su correcta contemplación. Como digo, llevamos tiempo en la sala vigilando tanto el soporte como el oscurecimiento de la capa de barniz, y hace aproximadamente un año decidimos que había llegado el momento de restaurar este cuadro, entendiendo, como digo, que es una enorme responsabilidad, que es uno de los grandes cuadros, no solo del Prado, sino de toda la tradición artística europea. Y el resultado es fabuloso, lo es por el trabajo que se hace en el taller del museo, lo es sobre todo, en última instancia, por supuesto, por la calidad que tiene Peter Bruegel. Dejemos El Triunfo de la Muerte y vamos con nuestra siguiente pintura. Al suroeste de Madrid, a un poco menos de 1 hora por tierra,
se encuentra la ciudad de Toledo. Es una antigua ciudad ubicada en una colina sobre las llanuras de Castilla-La Mancha, en la España central. Es la capital de la región y es conocida por los monumentos medievales árabes, judíos y cristianos en su ciudad antigua amurallada, ¿no? También fue la antigua casa del pintor manierista El Greco. Esta es una vista del casco histórico de Toledo con el río Tajo en primer plano. El 3 de diciembre de 1323 muere en Toledo un hombre, buen político, con fama de buen cristiano, muy querido y respetado en la ciudad, y ya en vida tuvo una cierta fama de santidad. Este hombre era Gonzalo Ruiz de Toledo, mejor conocido como el Conde de Orgaz. Fue enterrado con gran solemnidad en la iglesia de Santo Tomé por voluntad propia expresada en su testamento. Después de asistir a los oficios propios del funeral, al tomar el cuerpo para depositarlo en la sepultura que estaba preparada, se produjo el milagro que la tradición oral toledana y la historiografía han perpetuado durante los siglos siguientes. Se cuenta que se acercaron al cuerpo muerto San Agustín y San Esteban, y tomándolo ellos mismos, lo trasladaron y depositaron en el lugar conveniente, pronunciando después esta palabra: tal galardón recibe quien a Dios y a sus santos sirve. A continuación, desaparecieron. Este fue el milagro cuya narración se fue transmitiendo a través de los siglos. Vamos a visitar esa iglesia porque allí se encuentra la pintura que vamos a analizar a continuación. Esta es la iglesia de Santo Tomé o de Santo Tomás Apóstol. Se encuentra ubicada en el centro histórico de la ciudad. El interior no difiere mucho de una iglesia típica de la época. A un lado de la nave central se encuentra la capilla de la Concepción, con la obra maestra del Greco, el entierro del Conde de Orgaz. Puede que la vean con el nombre del entierro del señor de Orgaz, porque su muerte ocurrió cuando el lugar era un señorío, pero cuando el Greco realizó la pintura unos 250 años después, ya era un condado. El entierro del Conde de Orgaz, del Greco, está datada 1587. Es un óleo sobre lienzo, de estilo manierista. El manierismo, aunque ya hablamos de esto en videos anteriores, es la denominación historiográfica del periodo y estilo artístico que se sitúa convencionalmente en las décadas centrales y finales del siglo XVI, el Cinquecento italiano, como parte última del Renacimiento, es decir, del Bajo Renacimiento. El cuadro representa el milagro en el que, según la tradición, San Esteban y San Agustín bajaron del cielo para personalmente enterrar a Gonzalo Ruiz de Toledo, el señor de la villa de Orgaz. Mide 360 centímetros de ancho y 480 centímetros de alto. Muestra dos dimensiones de la existencia humana: abajo la muerte, arriba el cielo, la vida eterna. En la parte inferior, el centro lo ocupa el cadáver del señor Orgaz, que va a ser depositado con toda veneración y respeto en su sepulcro.
En la parte superior, que es la parte celestial, Jesucristo en el centro con más luz del cuadro lo ocupa porque Él es la luz del mundo. Aparece de forma gloriosa, vestido de blanco, como juez de vivos y muertos, y como ordenando a San Pedro que abra las puertas del cielo para recibir al señor Orgaz. Veamos con más detalles algunos aspectos de la pintura. En la parte inferior, el Greco representó el milagro no como un episodio ocurrido en el siglo XIV, cuando murió el señor Ordaz, sino como algo del siglo XVI, cuando el Greco realizó el cuadro, con personajes contemporáneos que existían en ese momento, vestidos a la moda de ese momento, lo que es un anacronismo. Tal como se relata en la narración del milagro, bajan del cielo San Agustín y San Esteban, se inclinan y sujetan el cuerpo inerte del señor Orgaz para depositarlo en el sepulcro. San Agustín está pintado con el rostro del cardenal Quiroga, que fue quien autorizó el lienzo. Completan la escena un grupo de asistentes vestidos de negro y hay otro personaje claramente identificado, el niño a la izquierda. Se trata de Jorge Manuel, el hijo del Greco, que nos mira fijamente, señalando el milagroso acontecimiento. En su bolsillo sobresale un pañuelo en el que se encuentra la firma del artista. Resalta también la figura de espaldas, este personaje con los brazos abiertos, que además es el único personaje que mira directamente a la parte superior del cuadro, al cielo. Este personaje está a un paso atrás de los demás. Puede que sea la primera vez en la historia del arte español en donde se haya pintado la profundidad de campo. Es como si hubiese un espacio entre este personaje y el resto. Vamos a explicarlo con un video. En donde destaca visualmente sobre el resto una figura. Es esta, de espaldas, con los brazos abiertos y una delicada sobrepelliz blanca. Quizá porque no tiene una evidente jerarquía representada, no se la haya considerado suficientemente. A lo sumo, se le asigna el papel de auxiliar oficiante como mayordomo de la parroquia. Pero contemplando el cuadro en su conjunto, este personaje está un paso atrás de los demás. Puede que sea la primera vez en la historia del arte español en donde 70 años antes de las Meninas de Velázquez se haya pintado el aire, la profundidad de campo que diríamos ahora. Este personaje está afuera, como podemos comprobar fácilmente. Parece entonces cuestionable que la figura con mayor presencia visual en el cuadro, que parece controlar toda la escena del entierro, que es la única que mira directamente a la parte superior de la gloria, no tenga una relevancia representativa en el conjunto de asistentes al sepelio. Y si nos acercamos aún más patente su presencia respecto del resto, e incluso podríamos comprobar que podemos pasar entre él y los demás personajes. En suma, de acuerdo con la opinión del actual párroco de Santo Tomé, don Gerardo Ortega, no es descabellado plantear que este personaje es precisamente don Andrés Núñez de Madrid, que encargó esta increíble obra de arte al Greco. Observemos ahora la parte superior del cuadro, la parte celestial. Esta escena simboliza el juicio final, pero particularmente al juicio individual del alma. El paso intermedio entre la parte inferior y superior está protagonizada por el ángel
que acompaña en una forma nebulosa, abstracta, el alma de don Gonzalo. Y esto nos introduce en la parte superior, presidida por la Decis bizantina. La Decis bizantina es la representación de Jesucristo, la Virgen y San Juan, Jesucristo en el tope glorioso, como la luz que ilumina toda la representación. La Virgen acoge maternalmente el alma que viene al cielo. Al lado, Juan Bautista. Detrás de él, los apóstoles y una muchedumbre de santos. Podemos identificar a San Pablo, a Santiago el Mayor, Santo Tomás, y escondido en esa corte el retrato del rey Felipe II, que por cierto todavía no había muerto cuando se hizo la pintura. A la derecha está San Pedro con las dos llaves, la del cielo y la de la tierra. Y debajo de Pedro podemos reconocer a Noé apoyándose en el arca, Moisés con las tablas de la ley y a David tocando el arpa, tal y como se relata en el libro de los Santos. En conclusión, el Greco ha conseguido con esta obra transmitirnos un mensaje de esperanza. Debajo la muerte, pero con esperanza. Arriba el cielo, la vida feliz con Dios. Acabamos de analizar el triunfo de la muerte de Pierre Bruegel el Viejo y el entierro del conde de Orgaz del Greco. Ahora llegamos al siglo XVII y comenzaremos con el barroco, con dos pinturas de Caravaggio: la Vocación de San Mateo y la Cena de Maús. Pero eso será en el próximo video, la historia de la pintura número 2. Porque esto se terminó.